Muertos es una de las tradiciones históricamente más representativas de nuestro país, cuya celebración va acompañada de altares, velas, flores y visitas a cementerios. Paradójicamente, para muchos otros también es una tradición más escabrosa que se comenta los 365 días del año. Al parecer, la Catrina tiene un acuerdo con los gobiernos de todos los niveles. En los últimos meses, el presidente Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, han indicado que existe una disminución de prácticamente el 30% de homicidios vinculados al crimen organizado y que la violencia se ha reducido a su mínima expresión respectivamente. Sin embargo, las cifras dicen otra cosa. La realidad es que el gobierno de Enrique Peña Nieto registra más muertos que el de su antecesor, Felipe Calderón, responsable de la guerra contra el narcotráfico sin estrategia y del daño colateral. De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros 20 meses del gobierno peñista se registraron 57.899 averiguaciones previas por homicidios doloso y culposo, mientras que en los primeros 20 meses de la administración calderonista la cifra fue de 43.694. Es decir, el gobierno priista supera al panista por la módica cantidad de 14.205 homicidios. El Ejecutivo Federal inició su administración el 1 de diciembre del 2012 con la promesa de que en un año se verán los resultados de la supuesta estrategia contra el narcotráfico, la violencia y la inseguridad, y que por lo tanto habría una hipotética disminución en los delitos que aquejan más a los mexicanos. Cada 15 minutos el gobierno te otorga la posibilidad de morir gracias a su estrategia contra el narco. Y si nos vamos a los estados, el Estado de México es líder en cadáveres y es gobernado por Erubiel Ávila, quien ahora está calladito por el caso Tlatlaya y agradecido con el segundo estado más violento, que es Guerrero. A este le sigue en tercer sitio el estado de Chihuahua, después Michoacán y en quinto lugar se ubica Jalisco. Lo ocurrido en Iguala y los 43 estudiantes desaparecidos no es un hecho aislado, porque entonces no se tendrá el caso del estudiante en Guanajuato, lo ocurrido en Michoacán, lo registrado en Tamaulipas o lo sucedido en Tlatlaya en el Estado de México. Expertos opinan que la actual administración debe asumir que el problema de la inseguridad es grave y que el pacto federal exige la colaboración entre gobiernos federal y locales. Ante esta difícil situación, no basta con promover la regeneración del tejido social y como alternativa, el jefe del Departamento de Ciencias Políticas del ITAM propone al gobierno federal aplicar amnistías, retirar poderes locales y colocar poderes transitorios en diferentes comunidades. Así es, indignantes y trágicas hoy están las cosas. La huesuda consiguió del Estado el trato correcto. La Catrina está contenta brincando entre fosa y fosa, pues sabe que en México todos los días son Día de Muertos. La pregunta que más me gusta de esta semana es de Rodrigo Gonzalo, quien dice: ¿crees que llevar a México a un paro nacional sea una herramienta eficaz para llamar la atención del gobierno? ¿Y cuál es la mejor manera de difundirlo y ejecutarlo? Bueno, creo que sí y no. Porque los paros que están organizando las universidades en este momento no tienen un impacto real, ya que su duración es muy breve. En cambio, cuando se haga un paro, o si se llega a hacer un paro en el que se incluyan empresas, el sector privado, público, esto ya tendrá una repercusión en el gobierno, pero también en las empresas y en consecuencia también en los ciudadanos. Lo que sucede en otros países, por ejemplo Argentina o Venezuela, es que los paros no se hacen en todas las áreas, sino un día hacen un paro en el sector transporte y luego en el sector empresarial, por así decirlo, y esto tiene una menor repercusión o menores consecuencias con los ciudadanos. Creo que si llegara a pasar un paro en México, lo importante es que también vaya acompañado de la protesta social para que tenga repercusiones en el gobierno. Muchas gracias por ver el video esta semana, espero que te haya gustado, que nos dejes tus comentarios aquí abajo y que también te unas a nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, te suscribas al canal y a nuestra página mientrastantoenmexico.mx, ya que no solamente hacemos videos, sino que generamos más información y contenido a lo largo de la semana. Te recuerdo que nuestra campaña de crowdfunding continúa por 5 semanas más y esperamos tu apoyo. Puedes conocer la campaña, nuestras metas y objetivos para el siguiente año en mientrastantoenmexico.mx/dona. Muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos el siguiente lunes con más información.